Saludos, aquí estamos en su programa Quicosis, ya en la recta final de la campaña. Hemos tenido muchos candidatos y vamos a tener más, lo más que se pueda, para ayudarlo a que la gente decida por quién votar. Yo, por supuesto, le he dicho a todo el mundo, yo no me voy a pronunciar por ningún partido porque no creo que sea conveniente, sería un mal ejemplo. Además, se pondrían celosos unos con otros y a reclamarme, y esa no es la idea, sino estimular el voto. Y yo ando buscando votar por amigos y llamo, vote por la gente que usted crea, que confíe, que tenga cariño. Ahora eso sí, vote. Carlos Eduardo Prósperi. Pero este Carlos Eduardo Prósperi es el lado bueno de la familia. ¿Cuántos hermanos son, Carlos? Somos 4 hermanos. ¿Cuatro? ¿Todos metidos en política? Todos metidos en política, sí. Pero cada uno en un partido distinto. Bueno, como yo siempre digo, somos de una familia conformada de un papá y una mamá, pero nos criaron en democracia. Que cada quien tiene un pensamiento diferente, porque si fuera similar, entonces todos estuviéramos pensando en una dictadura o un solo régimen. Así es. Mira, Carlos, veo que eres médico, porque no solo por la bata, sino que ya yo lo sé, porque la Marinche que fue la que me dijo, lleva a Carlos, que él es bueno, que él es bueno. Por eso dije que tú eres bueno. Tú sabes que Ramón Martínez, que fue gobernador de Sucre varias veces, Ramón está como loco, pero él cada vez que hace campaña, cuando veía, mira, tómate tal cosa, los medicaba. Y a José Manuel Olivares en Vargas también hace lo mismo. Los médicos son buenos para las campañas, porque la gente tiene una buena imagen de los médicos. Y ayuda, ¿o no? Bueno, claro que ayuda. Y a mí me lo han dicho bastante. Porta la bata blanca porque hace bastante rato que yo me la gané. 14 años, más de 14 años de estudio. Tengo la carrera básica, tengo 1 año de rural y 6 años de posgrado. Soy internista y endocrinólogo. Y bueno, sí, uno en las caminatas evidentemente que tiene que ayudar a las personas. Te encuentras con un paciente enfermo que hace bastante rato no tiene cómo acudir a una consulta privada y cuando llega a los hospitales se consigue con otra realidad como lo es que puede estar el personal que labora en el hospital de salud, sea el médico, la enfermera, la que limpia, el bioanalista, pero cuando volteas a un lado se encuentra con otra realidad que no tiene los recursos para garantizar esa atención. No hay ni algodón. Un simple algodón, una simple gasa, un simple antihipertensivo, un hipoglicemiante oral o hipoglicemiante subcutáneo como es la insulina, no se consigue en los hospitales. Es una triste realidad. Ajá, ve acá, ¿y por qué tú vas candidato al MAS y no vas para candidato de ADEC? Además vas en un circuito donde la oposición siempre ha ganado, que es este del Recreo, San Bernardino, Candelaria. Candelaria Sí, es otro. no, sí, Candelaria también, San José, el Recreo, San Bernardino, San Pedro, que también abarca ese circuito. ¿Cómo te ha tratado la gente? Bueno, nosotros tenemos una bonita experiencia en nuestra campaña. ¿Y por qué la tenemos? Porque nosotros nos cansamos de que aquí pasaban los políticos, esos políticos que venían a hacer falsas promesas, que salían electos por los sectores populares, porque esa es la gente que vota en este país. Vamos a estar claros que aquí el que cree en una esperanza y que cree que puede haber un cambio es el sector popular que todos los días sale a trabajar y a ponerle empeño al país. Los que representan las bases, los que empujan al país, ese que agarra un autobusito, ese de abajo. ¿La mayoría? Ese de abajo es el que cree en un cambio. ¿Y por qué cree en un cambio? Porque quiere mejorar su estilo de vida, no solamente en el sector salud, sino el agua, la electricidad, el gas, lo básico que necesita un país para que funcione. Entonces, ese quiere votar, ese quiere cambio. Y está cansado de que esos diputados electos por ese circuito 3, que cada vez que llegan a la asamblea parece que se les olvida quién les puso ese dedo en el botón para votar por ellos. ¿Tú sabes quién era el diputado de ese circuito? Claro que sí. ¿Quién era? Henry Ramos. Henry Ramos. Ah, estás hablando mal de Henry Ramos. No, yo no estoy hablando mal de Henry Ramos. Ramos. El secretario de organización de ADEC. Yo admiro y respeto a Henry Ramos, pero Henry Ramos tiene que aprender. Si usted es electo por un circuito, por un sector, usted tiene que seguir visitando ese sector, porque ese fue el que le dio la confianza a usted para que defendiera y usted fuese la voz ante la Asamblea Nacional de las necesidades de ese pueblo, de ese sector. Loro viejo no aprende a hablar. Bueno, es una triste realidad. Mira, pero me estabas contando que te has metido a esos sitios donde ni los colectivos entran, pues. Bueno, nosotros hemos visitado, por lo menos en el circuito San José, Cotiza, hemos entrado a Pinto Salinas, ayer estuvimos en Pinto Salinas, en esos sectores chiquiticos donde entran 2 y 3 personas, donde tú ves el cableado de la electricidad que están pegados uno con otro, a punto de que ocurra un incendio, porque lamentablemente ahí se ha olvidado no solamente el señor Nicolás Maduro durante 20 años y el señor Chávez, sino que también estos que en el 2015 fueron electos por las bases de esos sectores y pareciera que no les importara y se les olvidó que esos existían. Entonces nosotros hemos recorrido cada sector, cada circuito, pero también hemos encontrado
que entre cada recorrido encontramos 2 o 3 personas que siguen creyendo todavía en estos 20 años, en el señor Chávez, en el señor Nicolás Maduro, pero que los demás, que son el 98%, creen en un cambio en el país, y el cambio es el voto. Fíjate una cosa que ahorita comentaba. Hoy haciendo el programa de radio me pongo a investigar las redes, los WhatsApp sobre todo. Por cierto, quiero confesarles que en mis investigaciones la red Twitter viene en picada en Venezuela. O sea, cada día pierde audiencia y gente por la golpiza esa que hay ahí, los odiadores esos que no permiten que nadie discuta nada. Bueno, la gente está en WhatsApp, pero un pedacito, no es que todo el país, del 15%, que es lo que hay en las redes, 11% radicalizado. Entonces tú encuentras que en vez de estar planteándose problemas de Venezuela o discutiendo el caso de Perú, que es interesantísimo, siguen pegados con los de Donald Trump, chicos. Pero además un poco de señores trumpistas, muy conservadores, casi que inscritos en el Partido Republicano. Entonces, no, que ahora Trump, porque Trump sabía que le iban a hacer Trump, mandándose unas boletas con que tú le pasas agua, y tú unos cuentos. La agarraron con Lilia Tintori, tienen a Lilia Tintori de sopa, porque pone la foto de Trump y dice, otra vez Lilia Tintori, y una foto con Vizcaya, y la ponen con todo el mundo. Cuando Lilian es una persona, uno puede estar de acuerdo no con ella, pero es una persona leal a su esposo, a las ideas que tiene, y como todo el mundo se equivoca y tiene acierto. Pero andan pendientes de la elección americana, pero además no, Trump ganó, a Trump le dieron una pela. La sociedad americana votó, como todo proceso polarizado, unos a favor y unos en contra, pero le dieron una pela, 4 millones de votos, perdió todo. Sin embargo, se resiste y va a causar, sabrá Dios qué crisis allí. Pero esta gente, aun cuando ven que este señor perdió, que el señor Biden está diciendo, mira, tú lo que hiciste fue dividir al país como aquí, ese odio no sirve para nada, tenemos que unificarlo, que es un discurso que cuadra por ahí. Que además, ese señor Trump lo que hizo fue equivocarse en su política con Venezuela. Nos contribuyó a que vivamos peor para él decir, mira, Biden, vas a terminar si ganas como Venezuela, para eso. Y luego, esa política, ya se anunció que viene un cambio, que vienen unos giros, y siguen ellos pegados, que Trump, el gochito del WhatsApp, que yo lo quiero mucho y saludo, además lo conozco. Bueno, pegados con Trump, y además criticando a Guaidó y a Leopoldo porque no esperaron siquiera que se definiera la elección, sino que, digo, bueno, ¿y por qué si es el único que ha ayudado a Venezuela? ¿Qué le pasa a este sector del país? ¿Será que necesitan, no sé, una medicina, algo que frente a, oye, mira lo que pasó en Perú, el voto en los Estados Unidos, el voto por todos lados, y ellos insisten en la abstención, en que el fraude y no sé qué cosa. Maduro no necesita hacer fraude, porque con ellos, con ese sector que no vota, no tienen peligro ninguna elección. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, que es interesante, a ver si es que, no sé, se le subió la bilitulina. ¿Cómo es la La bilirrubina. Ah, como dice Juan Luis Guerra. Ya regresamos. Seguimos con Carlos Eduardo Prósperi, candidato por el circuito, ese es el 2. El 3. El 3 de Caracas. Sí, de Caracas. Circuito 3 de Caracas. Carlos, ¿qué le pasa a un sector del país que su comunicación emocional está afectada? Porque aún con todos los elementos que en Latinoamérica, en el mundo, señalan que el poder del voto es decisivo, ellos siguen en la abstención, en la cosa, en el fraude, y además están dirigidos por Trump, ni siquiera están dirigidos por Guaidó, por Leopoldo, son trumpistas, que es una cosa loca, como dice Jesús Seguía, lo que le faltaba al país es dividirse, no solo en escuálidos y oficialistas, sino que ahora nos dividimos en trumpistas y bidencistas. Así mismo es. Bueno, primero quiero decirte que es muy triste lo que vemos nosotros en la política venezolana, con nuestros líderes, que anteriormente yo compartía con ellos muchas opiniones, teníamos opiniones encontradas. Vemos cómo están divididos, todos quieren ser presidente. Los líderes de partidos en Venezuela, de la oposición, todos quieren ser presidente. Y ninguno pone un poquito de empeño para ponerse de acuerdo, tener un solo líder, ir unificado en función del país. Pareciera que no quieren al país. Entonces es una triste realidad, porque si quieren ir divididos y no piensan en función del colectivo, sino en función personalista, entonces estamos destruidos políticamente. ¿Qué pasa con estos políticos de Twitter? Porque son unos políticos de Twitter.
El político de Twitter no visita barrios, no conoce la realidad, no palpa las necesidades, no hace ese contacto directo con los sectores, no los escucha, no los entiende, no los comprende. ¿Y cómo puedes emitir tú una respuesta si no escuchas ni comprendes las necesidades de tu sector o del pueblo o del barrio? A mí me lo decían hace tiempo, que porque yo le decía pueblo al pueblo si ciudadanos es tan igual que decir pueblo. Entonces yo le decía, a esa que me lo decía, le decía, bueno, tú lo que tienes que hacer, para no nombrarla y seguir haciendo daño en la oposición, lo que tienes que hacer es devolver la historia en el tiempo, hablarte con Juan José Landaete y Vicente Salia, y en la estrofa del himno nacional donde dice Gloria al Bravo Pueblo, le pones Gloria al Bravo Ciudadano, y eres parte de la independencia de este país. Entonces, el pueblo se le sigue diciendo pueblo. Tú veías a Trump y a Biden llamando al pueblo pueblo, o sea, en toda su propaganda. Entonces, estos guerreros de Twitter, estos políticos de Twitter, que no conocen la realidad del país, y algunos están desde el exilio dorado en grandes yates y grandes lanchas, y no ven lo que está pasando en Venezuela. Rómulo Betancourt lo decía, yo lo decía hace poco. Rómulo, cuando se fue al exilio, Rómulo decía, nosotros somos un componente de ayuda del extranjero, pero las decisiones en Venezuela las toman los venezolanos. Esas decisiones de salir a protestar, de salir a votar, las deciden los que están en Venezuela. Nosotros somos parte de la ayuda desde afuera, pero el que va a decidir es el que está dentro. Entonces estos parecieran que no les importa y lo que hacen es seguir guerreando en ese Twitter, diciendo, no llamando al voto, pero en Estados Unidos sí mandan a votar. Esto es lo extraño de lo que tú dices, que como en Estados Unidos mandas a votar y aquí no mandas a votar. Entonces, ¿era diferente el 2015 al 2020? Bueno, yo sí creo que era diferente. Y no por el CNE, sino porque tenemos a un Nicolás Maduro bloqueado, a un Nicolás Maduro perseguido, a un Nicolás Maduro que está acabando con la salud de este país mucho más que en el 2015, que lo tenemos acorralado, que debe tener las encuestas un 10 a 15% y tenemos la posibilidad de ganar. Entonces, sí era diferente. Pero con el CNE, con respecto al CNE, aquí yo he aprendido, Kiko, que si usted saca la chuleta, pues yo he trabajado en mesa. Si usted voto que pisa y compara con chuleta, eso da exacto. Para eso existe un padrón electoral. Aquí lo que tenemos que hacer es cuidar los votos. Pero aquí no hay otra salida. Aquí no va a venir invasión extraterrestre, aquí no va a haber invasión estadounidense, no. La única invasión que le damos a nosotros, a esta gente que tiene 20 años en el poder, es una invasión de votos este 6 de diciembre. Por cierto, he escuchado a Leopoldo López, que allá en España está hablando, y Leopoldo habla de elecciones, acá rato elecciones, elecciones. Y yo decía, ¿y por qué Guaidó no habla de elecciones y Leopoldo habla de elecciones? ¿Qué giro habrá ahí, chico? Qué sorpresa. Pero fíjate, en Perú, los fujimoristas, en unas alianzas, logran llevarse por medio de Vizcaya, que tenía un enfrentamiento con ellos, por el tema de poder, y sobre todo por Keiko Fujimori, porque el tribunal lo designa la asamblea, allá igualito que aquí, y entonces el tribunal es el que va a decidir si Keiko participa o no en las próximas elecciones, si está inhabilitado o no, etc. Entonces eso ha sido una disputa. Entonces se llevan por medio, acusándolo de corrupción 2 veces, le metieron juicio, y el Vizcarra se encargó de decir que eso no había ocurrido, etc., pero al final lo juzgan y lo destituyen. Entonces él dice, sí, ok, yo lo acepto, porque en 8 meses tiene que haber elecciones y les voy a ganar, les voy a dar una pela, los voy a revolcar como pasó en Bolivia. Y él no es comunista como Evo ni nada que les parezca, pero reivindica el poder del voto, fíjate. Ok, yo dejo que tú me fregues porque el voto, como yo tengo gente que me sigue, además ha demostrado eso, pues yo te voy a ganar con el voto. En todos lados el voto. No sé, no entiendo. La Universidad de Harvard dice que la abstención no sirve para nada. John Magdaleno vive explicando que el voto es el mecanismo para decidir en todos los países del mundo. Allá en Bielorrusia se mueve ese lío por el voto. Y aquí no hay manera. Es que tú no me has dicho, yo creo que tienes que medirle la temperatura, algo, no sé. No hay una medicina para... Bueno, yo creo que eso es un mal incurable para esos que no llaman a votar. Eso no tiene medicina, no tiene remedio. Quien no llama a votar se mantiene a la expectativa y en el extensionismo, pero queda olvidado en el tiempo. Ese que no llama a votar será borrado de la historia. ¿Y por qué será borrado? Porque aquel que no participa, que no creen que en los procesos electorales son de donde debemos obtener el triunfo, entonces van a quedar borrados en la historia. Ahora más de uno que no llamó a votar está pensándolo otra vez. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros caminamos, porque yo no solamente represento al MAS, represento a Primero Venezuela, represento a Venezuela Unida, que es una alianza, represento a Caracas para Todo, al movimiento ecológico. O sea, tenemos 7 organizaciones que nos respaldan en ese circuito 3 de Caracas. Pero yo no salí, yo le digo al pueblo, yo no salí como un político más, a dar falsas expectativas, falsas promesas. No, yo salí en modo de desesperación y te lo digo, Kiko, con todo el dolor de mi alma. ¿Por qué razón? Porque yo veo cómo se le desgarra la vida a mis pacientes en los centros de salud, cómo se me mueren mis pacientes y no basta con el conocimiento,
con lo que yo he adquirido a través de los años, a través de mis maestros, a través de la experiencia, a través de lo que aprendí en las grandes universidades venezolanas, sino que cuando volteo hacia un lado con mi estetoscopio, que hago un buen examen físico, examino al paciente, plasmo ese conocimiento en un papelito, pero cuando volteo hacia un lado no tengo los insumos, no tengo los recursos para devolver sano y salvo a mi paciente a su hogar. Y eso, por eso estoy aquí, porque siento dolor y estoy en modo de desesperación aspirando a una candidatura, porque yo creo que voy a ser la voz de la salud en la Asamblea. Yo le he dicho a la gente, yo no voy a ser presidente del Tribunal Supremo, ministro de Economía, no. Yo voy a ser la voz de la salud. Yo voy a representar y eso sí, yo lo he dicho en varias oportunidades, voy a nombrar un contralor de cada sector y cercano al hospital, sea rojo, sea blanco, sea verde, sea amarillo, para que ellos mismos sean garantes de que los centros de salud funcionen. Y si usted es director de hospital y si usted es ministro de salud número 20, Carlos Alvarado, porque 20 ministros de salud en 20 años y ninguno resuelve el problema de salud, no resuelven el problema de mi pueblo enfermo, ahí va a estar un diputado de la salud que va a ser supervisor y garante de que eso funcione. Ajá, tú dices que la gente, que el pueblo, tú sabes que yo una vez me tocó hacer un diario popular, se llamó Así es la Noticia. Entonces yo a ese periódico le puse la gente. Y cuando fuimos a hacer los focus group y las investigaciones, al pueblo, a la gente que menos gana, no le gusta que la llamen ciudadanos ni gente. Se reconoce como pueblo. Es que la palabra pueblo es bien hermosa. Solo que hay una gente que le parece que eso es, como plebeyo, ¿no? Ahora, va a votar la gente, porque todos los que se sientan ahí donde estás tú me dicen, sí, yo voy a los barrios y veo emoción para votar. ¿Tú crees que es verdad? Porque ciertamente hay un repunte, subió, sobre todo después de lo ocurrió con las elecciones americanas, porque ahí no solo perdió Trump, perdieron los que tenían esa política, pero hay de verdad intención de votar a pesar de todas estas dificultades, porque uno ve también que ponte, en ese circuito, ¿cuántos candidatos hay? Aproximadamente 10. Deberían reunirse, ¿verdad? Y mira, lo que pasa es que es triste porque hay candidatos, habemos casi que 5 candidatos de la oposición venezolana. Vamos a hablar de eso, porque ya me están haciendo señas aquí que estoy hablando mucho. Y ya regresamos. Carlos Eduardo Próspero, candidato por Caracas, circuito número 3 a la Asamblea Nacional. Fíjate, Ilse Martínez vivía escribiendo unos artículos del voto silente. Era un voto que iba a aparecer, se iba a revelar, no decía nada, pero iba a aparecer en eso. Nunca ha aparecido. Yo escucho mucha gente decir, no, el pueblo va a votar, los sectores populares van a votar, pero uno no sabe si nos estamos mintiendo, si al final de cuentas es una ilusión. Pero tú que has estado en campaña con la gente al lado, ¿ves ese entusiasmo o ves lo que todo el mundo me dice, que hay un voto castigo muy fuerte? Bueno, eso te lo puedo decir de los sectores populares. No sé si la Lagunita Country Club va a votar. Porque aquí en Venezuela no se decide, el voto no se decide de la Lagunita Country Club. Se decide del sector popular, del barrio, de ese que sale a trabajar, del gremio, del sindicato, del profesional, del obrero. Ese es el que decide. ¿Y por qué decide? Como le dije en un principio. Porque ese es el que tiene una esperanza sembrada. Ese quiere cambiar su vida, quiere tener un empleo seguro, quiere tener un sueldo acorde a sus necesidades básicas. Por ejemplo, ¿cuánto ganaba yo ya yo no estoy en el Hospital Vargas, por denunciar, por decir, evidenciar la verdad? ¿Te sacaron? Me sacaron del Hospital Vargas. Por decir la verdad y denunciar que ahí no existían insumos, de que la infraestructura no era adecuada, de que no se le garantizaba esa atención de calidad a nuestros pacientes, y no por parte del personal que allí labora, sino por parte de que no tenemos los recursos. Pero ¿tú sabes cuánto gana un médico en un hospital venezolano? $6. Para que alcance $6. Esa empleada, esa obrera, esa camarera que yo defendió tanto, que es la que limpia y mantiene el hospital, porque el hospital se construye desde la que limpia hasta el director. O sea, todos somos fundamentales en el sector salud y sobre todo en los hospitales y los ambulatorios. Esa camarera que vive en los valles del Tuy, ¿cuántos transportes tiene que agarrar para llegar a Caracas? Y gana $6 al mes. Ese es un sacrificio que está haciendo ese trabajador de salud. ¿Me entiendes? Entonces es una triste realidad lo que estamos viviendo en el país. Entonces, ese que está ahí, que quiere tener un sueldo acorde a sus necesidades básicas, ese que quiere comprarse sus medicinas, ese que quiere mantener a su familia, que quiere colaborar con su casa, con su vivienda, que quiere tener una vivienda, ese es el que sale a votar porque cree en una esperanza, porque se cansó de esperar estos 20 años, esta desgracia, y quiere salir con el voto a expresarse, porque es la forma de expresarse ellos. No aquel que dice que no llama a votar, el que está cómodo en su casa, el que gana millones de dólares, a lo mejor dice, bueno, no votemos, no salgan a votar, pero porque usted no siembra la esperanza, compadre. Usted no siembra la esperanza. Aquí la esperanza
quien siembra la esperanza en un país es esa base que sale todos los días a poner empeño a nuestra gran nación. Fíjate, hablando con ustedes que son candidatos, a mí me da una cosa buena, tengo una buena sensación, porque uno ve este nuevo liderazgo que está aspirando, porque muchos de ellos son nuevos en cuanto a liderazgo, y los oye y les encuentra pasión y discurso, y uno dice, oye, el país tiene unas reservas, fíjate. Tú sabes que la política demuele a la gente. Por cierto que me contaron, te digo, sabes que había unos problemas ahí en las planchas, varias alianzas habían sacado y serruchado gente y mal hecho, porque se llevaron por medio gente que ya estaba en campaña. Bueno, y que se dieron cuenta de la torpeza y se reunieron. Y yo te preguntaba, ajá, ¿por qué si hay un nuevo liderazgo que tiene esta visión de solidaridad con la gente y que no quiere repetir los errores políticos? ¿Por qué no se reúnen? Y mira, vamos a ver cómo hacemos para ganar el circuito y vamos a ver quién tiene más chance, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer lo que sea. ¿Por qué es tan difícil ponerse corto? ¿Por qué hay gente que dice que el candidato no es gente? Bueno, Kiko, es lo que vengo diciendo desde el principio. Es tanto el deseo de salir a votar y el deseo de un cambio por el país, que no solo hay un candidato de oposición por circuito, sino que hay más de 3, 4 y 5 candidatos. O sea que las oportunidades están abiertas, el compás está abierto para que saquemos diputados en nuestra Asamblea Nacional. Eso quiere decir, ¿en qué se transforma esa realidad? En que la gente quiere un cambio real e inmediato, que se cansaron de estos 20 años de desgracia. Pero entonces, aquel que no quiere participar, nosotros no lo dejamos hacia un lado, porque usted no quiere participar. Hablo de participar, no el que no quiera votar, porque hay personas que no quieren votar, que es un mínimo porcentaje de las personas que hemos tocado, pero son manipuladas por estos que no llaman al voto, estos líderes que no llaman al voto. Sin embargo, la gran mayoría quiere votar. Nosotros, como tú lo dijiste, somos líderes nuevos. Yo no tengo nada que esconder. A mí que me revisen. Soy un muchacho que lo que he hecho es estudiar en la vida, que he sido coordinador del Parlamento Estudiantil en 2007, estuve en el Centro de Estudiantes de Medicina de mi universidad y no he perdido un año. He estudiado toda mi vida, no he perdido un año. Lo que tengo me lo he ganado a fuerza de sacrificio. A mí no me han hecho cuenta que yo era un político más en la universidad, no, compadre. Yo estudiaba también. Era político, pero estudiaba. Entonces, aquí estoy, una persona nueva, sin esconder nada, sin ningún antepasado que me vincule a ningún cargo político de elección y menos de corrupción. Y estoy aquí, ¿por qué? Porque creo en el voto, porque creo en Venezuela y porque creo en el cambio de mi país. ¿Tú te acuerdas que se decía, no, esa elección es un fraude, eso está mañana, nadie va a participar? Y este montón de candidatos. La gente entiende y sabe lo que significa representar al pueblo, a los municipios, a los circuitos en la asamblea, porque hace falta discutir sobre los problemas de la gente, agua, gas, luz. No basta con decir que estamos padeciendo tantos males, la gente está cansada de oír eso. Ah, ¿y cómo resuelvo? ¿Cómo se resuelve? Bueno, Kiko, lo importante es reconocer al otro. Si no reconocemos al otro, no podemos cambiar los destinos del país. ¿Qué aspiro y espero yo como diputado? Es que haya una unidad verdadera. Que cuando nos vayamos a medir frente a aquellos que se dicen llamar maduristas y chavistas, tengamos un solo candidato. Pero para reconocer al otro, tenemos que saber qué es lo que queremos nosotros mismos. O dónde nos sentimos nosotros mismos, en qué forma podemos ayudar. Yo lo he dicho, yo no voy a la Asamblea a solventar el problema económico, ni del Tribunal Supremo. Yo voy a la Asamblea a solventar el problema de salud. Porque eso es lo que yo conozco, para eso me formaron, para defender el derecho a la salud y la vida, porque eso es lo que yo aprendí. Para que nosotros, los trabajadores de la salud, tengamos un sueldo y un salario justo, por supuesto, porque allí ya laboro yo y veo cómo nos ganamos solamente $6. Pero si tú no reconoces al otro y quieres ser superior al otro, ni siquiera en lo que tú te destacas, por ejemplo, yo soy médico, que es lo que debo destacarme y es lo que debo yo llevar a la asamblea, la voz de la asamblea, que es la salud, y me pongo a ser abogado, no lo puedo ser. Entonces, si tú no reconoces al otro y no respetas al otro como líder y no colaboras en que haya una unidad, entonces el país no va a cambiar. Aquí tiene que haber una unidad. Entre los candidatos del circuito nosotros hemos conversado y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que si llegamos a la asamblea, el que llegue, lamentablemente es tarde para cambiar y tener una sola opción. Sin embargo, el que llegue a la asamblea, nosotros lo vamos a apoyar, porque creemos en la unidad. El país está cansado de esa polarización. O sea, unos de un lado y otros de otro. Y entonces, el bloqueo económico, que no solamente sanciona, eso es importante decirlo, el bloqueo económico no solamente está sancionando a Maduro. Usted llama a Miraflores, usted hace una llamada a Miraflores y quien levanta el teléfono es el señor Nicolás Maduro, no es el señor Juan Guaidó. Entonces, el bloqueo económico, más allá de que estoy de acuerdo con que se sancionen
a los corruptos de parte del gobierno, porque deben estar sancionados, nos está afectando a todos. A todos nos está afectando. Ajá, mira, sobre el coronavirus, vamos a tocar el tema. En las encuestas yo he visto que hasta en Chacao, porque la encuesta de Chacao lo dice, que la gente dice Maduro actuó como actuó todo el mundo. Produjo las medidas que se tomaron en todos lados. Y se le reconoce a Maduro la gestión. Dice la encuesta, no estoy diciendo yo, ojo, no yo, las encuestas. Sin embargo, hubo sectores, hay sectores de la oposición que pintan la pandemia como una catástrofe, que esto se va a acabar. Por supuesto, hay que hacer todo lo posible para que la gente pueda enfrentar el coronavirus y sobrevivir a él. Fíjate lo que le pasó a Trump, ¿no? Se descuidó y el coronavirus le pasó factura. Pero tú que estás allí, que eres médico, que estás en campaña, que estás en contacto con la gente, ¿qué dimensión tiene el coronavirus en Venezuela? ¿Cuál es la realidad? Yo sí creo que es mucho más de lo que ellos plantean. Primero porque ellos controlan las pruebas de reacción en cadena polimerasa, que es la PCR. Esa la controla directamente el señor Nicolás Maduro y su ministro Carlos Alvarado. Eso se hace en el Instituto de Higiene de la Universidad Central de Venezuela. Y ellos controlan, es más, tú te haces la prueba y quien dé el resultado te lo dan por teléfono, a veces duraban hasta 3 y 4 semanas, porque ellos regularizan y llevan el control de eso. ¿Qué sí es cierto? Que el señor Nicolás Maduro llamó a ponerse el tapaboca. Que muchos médicos en el país y en el mundo, como le dice, bueno, pero no es la oportunidad de ponerse el tapaboca. Bueno, él sí mandó a tomar las medidas de distanciamiento social y a ponerse el tapaboca. Si hay que reconocerle eso se lo reconozco porque eso lo teníamos que hacer desde el principio. Distanciamiento social y colocarnos el tapaboca para prevenir el contagio masivo del coronavirus. Pero más allá de eso, ellos tienen algo que ocultan porque ellos controlan esa prueba que es la prueba fehaciente, la prueba real. No es el test rápido, sino la reacción en cadena polimerasa, que es la que te dice realmente si tienes COVID o no. Ajá, vamos a ir al corte. Varios amigos míos les han dado las pruebas esas rápidas positivo, pero después cuando se hacen el PCR les da negativo. ¿Por qué ocurre eso? Me lo vas a explicar cuando regresemos, porque eso también me preocupa. Y a usted también. Ya regresamos con Carlos Prosperi aquí en su programa Quicosis por Globovisión. Seguimos con Carlos Eduardo Prosperi, que es candidato, pero es médico. Yo le pregunto sobre el coronavirus en Venezuela. Eso de que se hacen distintas pruebas, dan positivo y hay una que es negativa, ¿por qué se da esa situación? Yo he escuchado muchas explicaciones, pero quisiera escuchar la tuya. Bueno, hay pruebas rápidas, primero, que no están estandarizadas para el país ni para el mundo. Entonces, esa prueba no es del todo confiable, la prueba rápida no es del todo confiable. Te lo estoy diciendo, el test real es la reacción en cadena polimerasa, que es la que te dice si verdaderamente tienes COVID o no. Esto lo hacen a modo de descarte, porque ellos dicen, bueno, habrá un grupo de pruebas rápidas que se salen positivas, pero hay un gran grupo de pruebas rápidas que están positivas y cuando le haces el PCR es negativa. Entonces realmente no es confiable. ¿Por qué? Porque no están estandarizadas para el país. Ah, fíjate, en el 2005 la ONU, a través de acuerdos, formuló un protocolo para que las vacunas, todas las vacunas, pasen por ellas, de manera que no haya piratería ni riesgo, ¿no? Entonces, en el mercado hay una pugna por ver cuál vacuna sale primero. Entonces tenemos, en Venezuela apareció la rusa y en Latinoamérica. Pero como es un problema político aquí, no, la rusa, eso mata, eso es un bicho Maduro irresponsable. Pero la de Pfizer, que también apareció, he oído gente que no, cuidado. Y la de Oxford, bueno, en una prueba se murió un señor. ¿Cómo hace uno para entender y hacerlo entender? Oye, que todas esas vacunas tienen unos procedimientos que son laboratorios, que son países, que tienen una seriedad y que en vez de estar politizando la vacuna, bueno, están en periodo de prueba, pero en todo caso, quienes la producen no son unos delincuentes que andan inventando cosas ahí para ver qué les pasa. Porque hemos politizado, hasta la vacunita la hemos politizado. Bueno, primero hay que decir que las vacunas primero se prueban in vitro y después in vivo. O sea, eso lleva varias fases, fase 1, fase 2, fase 3. Y hay que esperar una respuesta que podría tardar entre 3 y 5 años con respecto a la vacuna que estás aplicando, porque no sabemos los efectos adversos en el paciente. Por eso te digo, primero in vitro y después in vivo. Entonces, a modo de desesperación, estos grandes laboratorios, las grandes potencias del mundo, están apuradas en producir esta vacuna, pero es que no sabemos los efectos adversos. Todavía no, las primeras fases nos han dado
poca claridad. Sin embargo, no sabemos el efecto adverso en un futuro en el paciente. Es como el contagio con COVID. Hay pacientes que tuvieron COVID que están expresándose ahorita en trombosis venosas profundas, en miembros inferiores, en miembros superiores, un trombo que ocluye una vena grande y eso se está expresando en pacientes post-COVID. Entonces, ¿qué pasa? Porque el COVID también es un estado protrombótico. Hace que la persona forme muchos trombos. Eso es una de las complicaciones. Entonces, ¿qué está pasando? Que si tú pruebas una vacuna, en el modo de desesperación estás apurado, necesitas varias fases. Primero in vitro y después in vivo, en el paciente in vivo. Ah, pero ¿la rusa es buena o es mala? ¿La Pfizer Bueno, es buena o es mala? yo no te puedo decir si son buenas o son malas, porque yo considero como profesional de la salud y científico que debemos esperar el tiempo requerido para demostrar en un futuro si eso no ocasiona un efecto adverso en el paciente. Maduro dice que hay como una especie de envase de agua con DSR, que ellos descubrieron, que en el IVIC se descubrió un tratamiento que elimina el COVID-19. ¿Has oído hablar de eso? Sí lo he oído hablar, pero no, es que no estamos completamente seguros de que eso funcione. Por eso te digo, a modo de desesperación todo el mundo quiere tener la vacuna en la mano. Pero si tú no pruebas... DSR-10, creo que se llama. Si tú no pruebas realmente en in vivo, tú lo puedes hacer in vitro y te puede funcionar. Pero si no lo pruebas in vivo en el paciente y no pasas esas fases fundamentales y no ves esos efectos adversos a mediano y a largo plazo, porque eso no es a corto plazo, entonces no podemos decir si funciona o no. ¿Te has encontrado en la campaña con el coronavirus? Sí me he encontrado con pacientes que tuvieron coronavirus, no con pacientes que actualmente tienen coronavirus, pero sí con pacientes que lo tuvieron. ¿Qué más te has encontrado en la campaña? ¿Qué has visto? Has hablado de la esperanza de la gente, el deseo de no calarse la mala vida, sino de tratar de buscar soluciones. ¿Qué más has encontrado? Porque me dicen a mí que hay mucho de ganas de votar, pero para castigar al mal gobierno. ¿Hay voto castigo? Mira, lo principal que me he encontrado y que es triste ver en nuestra campaña, y te lo digo porque son sentimientos encontrados, a mí me encanta lo que hago. Yo soy un médico que pasa consulta, que ve pacientes, que le pone empeño y dedicación a lo que hace. Me gusta devolver sano y salvo a mis pacientes. Me he encontrado gente hipertensa, diabética, que no está consumiendo tratamiento. Gente que necesita prótesis de rodilla, que no caminan. Me encontré una señora con una fractura de cadera, desplazada, que la señora en una camilla acostada, no tenían la prótesis y mucho menos existe la posibilidad de que se le ayude en un centro de salud público del país porque tampoco están los recursos. Y eso es lo más triste de la campaña. Gente que lo que le espera en un futuro es lo peor. ¿Por qué razón? Porque ese paciente que es hipertenso, que no tiene el tratamiento para la hipertensión, o se complica con un infarto agudo al miocardio, primero en una crisis hipertensiva que lo puede llevar a tener un infarto agudo al miocardio o un accidente cerebrovascular. Entonces, ese paciente diabético que no se está colocando la insulina o no está tomando el hipoglicemiante, ¿qué va a pasar con él? Va a tener complicaciones agudas de la diabetes, como es la cetoacidosis diabética o el estado hiperesmolar. ¿Qué? Cetoacidosis diabética, ¿Qué es que es cuando sube la glicemia a un nivel alto y esto tiene complicaciones y repercusiones en el paciente, y esto es un estado de complicación agudo que tienes que con carácter de urgencia hospitalizarlo, y que si no tiene el tratamiento eso es una complicación aguda de la diabetes. Entonces ese tipo de paciente, el paciente que se dializa, Kiko, yo he visto pacientes en silla de ruedas que se dializan, que las máquinas de diálisis no están funcionando en el país. ¿Y cómo hace ese paciente para vivir si necesita de 2 a 3 diálisis por semana? El paciente con HIV, ese paciente con HIV que se le garantizaba el tratamiento, no lo está recibiendo. Ay, ¿qué se puede hacer en la Asamblea para resolver esos temas? Porque la Asamblea tiene otras funciones, que es discutir leyes. Y hay un problema también, el gobierno dice que bueno, que no está entrando plata al país, que ya sea las sanciones o la caída de la industria petrolera, pero lo cierto es que no hay plata. Bueno, la respuesta que te voy a dar es que si el señor Nicolás Maduro y su ministro Carlos Alvarado no le dan respuesta a mis hospitales, van a tener un contralor por sector y de las diferentes organizaciones políticas. Porque no solamente voy a decir, no, son los opositores, no, también los rojos los voy a meter ahí, para que ellos mismos evidencien esa realidad. ¿A qué hace el contralor y cómo se designa? Dime. Ve, nosotros queremos que de la Asamblea eso se lleve a votación y se designe un contralor por comunidad. Pero ese contralor por comunidad me va a acompañar a mí en todos los sectores. Y que lo sepan, si ellos no tienen los reales, los van a tener que fabricar. El señor Nicolás Maduro y el ministro Carlos Alvarado. Porque van a tener un diputado que no va a estar en la Asamblea sentado en los medios, hablando a los medios de comunicación, sino que va a estar en todos y cada uno de los hospitales y los ambulatorios recorriéndolos con esos líderes de comunidad,
no solamente evidenciando la realidad del hospital, que si usted no me le garantiza una atención de calidad a mi paciente y los hospitales no tienen recursos, entonces yo le voy a lanzar al pueblo al hospital. Van a tener que dar respuesta. Es una obligación que tiene el Estado, es una obligación que tiene el señor Nicolás Maduro y su ministro Carlos Alvarado. Entonces, yo no tengo el dinero para solventar el problema, pero sí tengo el deseo y las ganas de formar equipos en las comunidades para acompañar en los hospitales para que den respuesta de forma inmediata. Ahí me van a tener. Ya Ahí me van a tener. Está insistente. Vamos a ir al corte y ya regresamos con Carlos Eduardo Prosperi, candidato a la Asamblea Nacional en el Circuito 3 de Caracas. Seguimos con Carlos Eduardo Prosperi, que es candidato en el Circuito 3 de Caracas, y estamos conversando sobre el tema salud. Tú nombrarías unos fiscales que te acompañarían en la gestión de salud para contribuir a solventar problemas. Y me has señalado que en la campaña te has encontrado con gente que padece, que necesita ayuda. Pero la gente reclama, fíjate, en todos lados. Ya no en campaña, a mí me lo dicen en todos lados, que se siente como desprotegida, que los políticos están hablando puro del tema Trump, de lo otro, y que no hablan de sus temas. Y además no están ahí, no están ahí. Yo cuando fui candidato me decían, ustedes vienen aquí y después no regresan nunca. Y es verdad, no regresan nunca. La gente siente una gran desconfianza hacia el sector político porque no siente que le preocupe su problema, que no lo vive igual que ellos, que no lo acompaña. Bueno, pero es que eso de no regresar nunca aquí es una mentira. Eso es verdad. Aquí vemos varios políticos, incluyendo diputados de un lado y del otro, que fueron electos por estado, por municipio, por sectores, que más nunca volvieron. Se dedicaron a ser políticos de Twitter y de medios de comunicación. Lo que le encantaba era un micrófono en la asamblea para hablar, para que los vieran ante el mundo, para que sean reconocidos, pero ese que marcó ese botico y le dijo, yo creo en ti, yo creo en esa esperanza de cambio, a ese lo olvidaron y lo dejaron ahí. Entonces, eso se tiene que acabar. Como yo lo digo, yo no voy a los sectores a ser un político más. Yo voy a los sectores a escuchar a la gente y a defender ese derecho a la salud y a la vida que hace bastante rato ha sido olvidado. Fíjate que Lady, la gobernadora del Táchira, y Ramón Guevara, que también voy a poner el ejemplo de él, bueno, Ramón recuperó una cantidad de ambulancias, de equipos, se metió en los hospitales, se apoyó en la Facultad de Medicina, en la ULA completa, para tanto los diagnósticos como qué hacer. Y Lady, bueno, sin plata, pues se metió al lado de la gente pidiendo recursos, tanto así que agarró coronavirus. De manera que sí se puede hacer gestión al lado de la gente y sí se puede buscar soluciones, que no solo es un problema de hablar y hacer diagnóstico de lo mal que estamos viendo, sino que se puede sintonizar la esperanza de la gente. Bueno, Kiko, aquí lo que ha pasado es que había una manipulación psicológica desde el punto de vista del señor Jorge Rodríguez, pues yo le digo el psiquiatra loco. Yo creo que hace bastante rato que no pasa consulta. Pero bueno, el psiquiatra loco ha manipulado psicológicamente a Venezuela. Entonces nosotros... Mira, pero Jorge Rodríguez no está loco nada, bueno, lo que Jorge bueno, es bastante inteligente. Bueno, pero ha manipulado psicológicamente al país. Le ha hecho entender que los que no servimos somos los que opinamos diferente a él. Bueno, esa manipulación psicológica nosotros la estamos acabando en cada sector. Y con respecto, me refiero a cómo la estamos acabando, es que el mismo sector, ese que se viste de rojo, que recibe la bolsa de claque, por cierto, se lo voy a decir, el voto es secreto, directo y universal. Usted no le van a quitar su bolsita por ya votar, pero nosotros no queremos darle una bolsa más. Nosotros lo que queremos a usted, que recibe la bolsa, que tenga un salario y un sueldo justo para que no se conforme con esa bolsa y se compre lo que verdaderamente usted quiera. No una bolsita, no, que tenga un salario justo y un sueldo justo. Porque yo no solamente soy la voz de los médicos, yo soy la voz de los trabajadores, del gremio, del sindicato, de ese que le pone empuje al país, que te lo dije hace tiempo que se monte en el autobús. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Un salario y un sueldo justo. Ajá, pero fíjate, yo he notado, y lo he dicho mucho en el programa, que hay sectores de la oposición que creen que el gobierno, no, ellos son malos, ellos no sirven para nada, ellos son brutos, son locos, lo que sea. Y resulta que tienen 21 años gobernando y saben, porque tienen salas situacionales, encuestas, todos saben de política. A lo mejor no tapan un hueco, pero de política saben. Y entonces a nosotros, al país completo, muchas cosas de las que ellos dicen les parecen, pero resulta que están sustentadas en estrategias y en formulaciones políticas. Y ahí está el problema, que les concedes unas ventajas
son superiores en el manejo de la política y uno no termina de reconocerlo, el país no termina de ver, más bien pedirle que ese reconocimiento que tienen de la política después de 21 años sirva para entendernos, para unificar. No, pero sirve para el juego. Pero en el juego la oposición tiene un desnivel muy grande. Así es. Bueno. ¿Tú no sientes eso? Sí lo siento. Sí porque lo fíjate, siento. tú hablas bien de la medicina, yo te digo y me convence. Además creo que tienes honestidad porque yo lo veo en los ojos. Se ve que te preocupa la cosa. Pero la política es más que la pasión o que las ganas de ayudar. ¿Cómo es? El camino al infierno está lleno de gente buena, de gente que tenga buenas intenciones. Bueno, pero es que la forma de hacer política hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Hay que cambiarla. La política es algo maravilloso y excelente. Pero lamentablemente los que han hecho política en este país no aprenden. Ni con los años que tengan, como lo dijimos en un principio. Entonces la forma de hacer política hay que cambiarla. Lo que yo te decía en un principio, esta manipulación psicológica, se las voy a derrotar yo cuando el mismo pueblo sea el garante de sus hospitales. Él mismo va a ver que la culpa no es mía, que no es el enfermero, que no es la camarera, sino que la culpa son 20 años y 20 ministros de salud y no han resuelto el problema de salud. Porque si es verdad, hay un bloqueo. Pero también ustedes ya venían con un deterioro de los hospitales y los ambulatorios. Ustedes crearon una red ambulatoria paralela. ¿Pero no es un problema de recursos o es un problema de ineficacia de la gestión pública? De ineficacia de la gestión pública. Aquí nombraron una red ambulatoria paralela. Que tú ves el CDI de San José, hasta las ventanas rotas las tiene, lo desmantelaron. Esa red ambulatoria paralela como son los CDI. Pero más allá de formar esa red ambulatoria paralela, el objetivo de ellos era otro. La manipulación psicológica con ese médico cubano, que entraba y te agarraba al líder de comunidad y te le decía, mire, usted es el que nos va a representar a nosotros, y lo abrazaba y lo besaba, sin conocimiento alguno, porque habrán médicos cubanos que realmente son médicos, pero había otros que no eran médicos, que sabían cuál era el objetivo en Venezuela. Bueno, eso hay que arrancarlo de raíz. Esa manipulación psicológica, eso que ellos han hecho durante 20 años hay que arrancarlo de raíz. Pero la política hay que darle otro contexto. O sea, la política hay que cambiarla. Basta ya de decir, yo soy político y vengo para acá a ofrecerme como candidato para llegar a un cargo y ser famoso, tener buenos carros, tener tremendas casas. No, la política es de ayudar al otro, de ser la voz de ese que necesita, pero también cambiar su propio destino. O sea, cambiar. Pero fíjate que a Chávez, cuando él creó Barrio Adentro, estaba mal en las encuestas y Barrio Adentro lo puso arriba porque la gente reconoció el esfuerzo, porque al final médico cubano, lo que fuera, pero sintió atención. Fíjate que en Estados Unidos, acercando la cosa, cuando la gente sintió que el Estado no lo estaba protegiendo frente al coronavirus, fue y castigó con el voto. Así mismo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar la forma de hacer política. Tenemos que estar más conectados con las bases. Yo decía en estos días, Kiko, y a lo mejor, porque yo tengo la esperanza de que vamos a ganar. Yo tengo un equipo donde está Nelson, que es el que me acompaña a mí, que es de San Agustín, hace bastante rato que ha sido olvidado y Nelson ha sido un luchador social toda la vida. Está Negal, que está primero en la lista de nuestro equipo, la Alianza Venezuela Unida. Y bueno, nosotros sí tenemos ese deseo que va a haber cambio en el país. Pero más allá de eso, aún yo sufriendo una derrota, siento ese deseo, esas ganas y esa esperanza de que hice algo por mi país, de que no me quedé en mi casa sentado y acostado, sino que salí a luchar porque creo en el voto, porque creo que debe haber un cambio en mi país y por ese paciente que tanto lo pide y lo necesita. Gracias, Carlos. Ese final te quedó bueno. Carlos Prosperi, recuerde, a las 5 y a las 10, Quicosis por Globovisión.